Muy buena mi gente, un saludo desde Cuba. Una de las tantas interrogantes que tienen todos los cubanos y que nos han visto con la intención constante del uso de las criptomonedas, porque sí, porque son una gran solución, porque sí, porque van a aportar muchísimo al desarrollo de ustedes y por supuesto, al ser un desarrollo de ustedes, al desarrollo de Cuba, es precisamente cómo adquirir esas criptomonedas. Ciertamente todo el mundo me pregunta, o la gran mayoría de todo el mundo me pregunta lo mismo. Eri, ¿cómo puedo ganar criptomonedas? Amigos míos, la respuesta a cómo puedo ganar criptomonedas es la misma respuesta que nos haríamos si nos preguntáramos, Eri, ¿cómo puedo ganar dinero? Es lo mismo, es dinero, es una percepción de valor que tiene un elemento digital que lo ganas haciendo cosas, trabajando, siendo perspicaz a la hora de crecer con ese criptoactivo o con lo que sea. No existe la manera mágica, no existe la manera de pronto Alicia en el País de las Maravillas en el que tú vas a poder ganar criptomonedas así, de un palo, fácil, sencillo. Eso lo hizo 50 Cent, no fue el que vendió unos discos en cripto y después se hizo millonario. Pero Eric, una pregunta, tú estás diciendo que el 200% no es real hacer. Básicamente, olvídate de eso, chama, olvídate de eso. La única manera de ganar dinero por internet, sea con criptomonedas o sea con dinero real, es, escríbemelo aquí, editora, trabajando. No existe otra manera, ¿ya? ¿Qué te vamos a enseñar en este video? Cómo adquirir esas criptomonedas, concretamente el Bitcoin, que viene siendo la moneda más... Pero bueno, el barco de las criptomonedas está guiado por el Bitcoin. Cómo adquirir Bitcoin en Cuba, cómo comprar Bitcoin en Cuba. Y tú dirás, pero ¿para qué yo quiero comprarlo si lo que quiero es ganarlo? Vamos a ver, ganar dinero con criptomonedas desde Cuba es un video que vamos a hacer en septiembre o en octubre, no lo esperen en agosto. En este video lo que te vamos a enseñar es cómo adquirir esos Bitcoin para hacer un bolón de cosas, un bolonzazo de cosas. Todo lo que se te ocurra que puedas hacer en internet lo vas a poder hacer con Bitcoin. Comprar en Amazon, sí, comprar en Amazon. Recargarte el celular, ponerte los pases de batalla en la Google Play, videos que vienen, Es más, lo voy a hacer así para que en algún momento sepas que ahí va a salir ese video, porque ya va a grabarse. Erich, ¿cómo compro criptomonedas en Cuba? Te lo voy a decir a continuación. Por supuesto, lo primero que tienes que tener para adquirir criptomonedas, ¿qué cosa es? Una billetera electrónica, porque ¿para dónde van a ir esos criptoactivos? Lo primero que tienes que hacer es eso. Entonces, ya nosotros redactamos y ya hicimos, ya grabamos, ya aconsejamos un video en el cual puedes instalar nuestro top 5 billeteras para Bitcoin, para Ethereum, para lo que sea. Míralo aquí. En ese video vas a poder instalar cualquiera de las 5 aplicaciones que te recomendamos. No obstante, en este sí te quiero perfilar un poquitico más y decirte que yo personalmente estoy usando 3. Estoy usando Trust Wallet, que viene siendo como la super caja fuerte, que ahí tengo mis ahorros. Estoy usando Engine Wallet, que es la que uso para el tráfico. Él sale, él entra, sale, entra, sale, entra. Y estoy experimentando con la aplicación Blockchain, que vienen cositas interesantes por ahí. Vienen servicios nuevos, vienen formas nuevas y necesito esa aplicación instalada en el teléfono para poder enseñarle a todas las personas que están fuera de Cuba cositas que vamos a hacer próximamente en Bache Cubano, en Cubacho, en la madre de los tomates. Ya tienes instalada la billetera electrónica. Te recomiendo Trust Wallet, te recomiendo Engine Wallet. Entonces, ¿dónde puedo adquirir o dónde puedes adquirir esas criptomonedas? Muy sencillo. En los grupos de compraventa hay personas que venden criptomonedas. En los grupos en Telegram, en los grupos en WhatsApp, hay plataformas cubanas que ya están implementando todo el fenómeno del intercambio de criptomonedas. ¿Qué sucede con esas plataformas? Que yo no puedo recomendar ninguna hasta que no la estudie. Atención, administradores de las plataformas de exchange criptoactivos en Cuba. Pónganse en contacto conmigo a través de el correo que está en la información de este canal y vamos a ver qué podemos hacer. Ya se han comunicado conmigo 2, hasta que yo no tenga la certeza sólida que son plataformas funcionales, no las puedo recomendar en este canal, las cosas como son. El objetivo es enseñarte una forma segura, rápida, entre comillas rápida, y bueno, nada, con un prestigio que precede a este nuevo fenómeno de la venta de criptoactivos. Estoy hablando de CubaShop. CubaShop.com toda la vida ha vendido celulares, ha vendido peluches, va a vender próximamente recargas del exterior y va a vender próximamente juegos de mesa de brisca. Vamos a hacer un video sobre brisca próximamente y vas a ver las maravillas que nos ofrecen con los juegos de mesa una empresa cubana desarrollando juegos de mesa. Te dejo aquí abajo el enlace
del grupo en Telegram de ellos por si quieres contactarlo. ¿Quién dijo que los juegos de mesa son cosas del pasado? En Brisca te invitamos a que le eches un vistazo a nuestro catálogo. Te vas a llevar una sorpresa. Búscanos en Telegram como Brisca Cuba y en las demás redes sociales como Brisca Cuba. Une a tu gente para jugar. El tema de CubaShop ya lo hemos explicado en otros videos. Aquí te voy a hacer toda la simulación completa de cómo se compra criptomonedas en Cuba. Ya tienes, por supuesto, la billetera instalada en tu teléfono. Vamos a hacer el ejemplo, suponer, con Enjin Wallet, que es la que usa todo el mundo. Y para tú poder recibir pagos en criptomonedas, tienes que darle a la persona que te las va a dar tu dirección de Bitcoin, tu dirección de esa billetera. ¿Cómo se llega a esa dirección? Abres la billetera, abres la moneda en la cual deseas recibir ese criptoactivo y le das al botoncito de recibir. Ahí vas a ver una dirección física, un conjunto de caracteres largos y un código QR. Esa dirección es tu dirección pública de Bitcoin. Esa es la dirección que te voy a pedir cada vez que necesites transferirte Bitcoin o cada vez que tú necesites que alguien te pague algo o te transfiera Bitcoin. Es eso. Es como darle tu número de cuenta bancaria metropolitano a otras personas para que te transfieran con TransferMóvil. Mira un video de TransferMóvil aquí buenísimo. O para que te transfieran desde un cajero o lo que sea. Paso número 2, acceder a cubashop.com. En cubashop.com lo que vas a ver es una tienda virtual. Esa tienda virtual, como te decía, te hace entregas de celulares, de peluches, de juegos de mesa y ahora va a vender recargas de celular y va a vender criptoactivos. En el caso de los criptoactivos, nada, cubashop.com, entras ahí, en la página principal vas a ver aquí una opción que dice Bitcoin, que está vendiendo segmentos de 10 en 10. El porciento de venta es del 10%. Ojo, ojo, ojo. Hay lugares, hay grupos en WhatsApp, hay grupos en Telegram, hay grupos en cualquier otro lugar que están vendiendo el Bitcoin mucho más barato. No tengo ningún problema con eso. Si puedes resolver en otro lugar más barato, no hay problema con eso. De hecho, recomendamos que lo hagan. De hecho, gánense la vida por ahí. Yo les estoy dando una opción eficiente y segura, que tiene garantía, que tiene la seguridad de que no te van a estafar. Si tú te puedes ganar la vida por ahí un poquitico más barato, dale, métele. ¿Quieres comprar Bitcoin? ¿Quieres comprar $10 en Bitcoin? ¿O quieres comprar $100 en Bitcoin? Te diriges a cubashop.com, entras a la página de este producto y aquí me vas a decir la cantidad de veces que quieres repetir esa cantidad de 10. Aquí está puesto 1, pero puedes poner 5 y él te va a facturar 5 veces 10, que son 50, por lo tanto 5 veces 11, que es el precio de ese producto, son 55. Lo agregas al carrito, acto seguido vas a ver que procesa esa solicitud de agregar al carrito y te va a mandar para el carrito, lógicamente. Aquí le das al botón de ver carrito. Aquí vas a ver en el carrito la compra que tienes hecha en estos momentos. Puedes agregar Bitcoin, puedes agregar un celular, un peluche, lo que sea. Y te vas a dar cuenta que tienes abajo finalizar, el botón que dice finalizar compra. El precio es 55 CUC, la venta a través de TransferMóvil. Por eso es importante que vean todos los videos de Bache Cubano, porque aquí tienes uno sobre TransferMóvil en el que te explico cómo pasarle dinero a otras personas a través de TransferMóvil, sea del banco que sea. Bueno, nada, le das al botón de pagar y él te va a pasar para la página con los detalles de facturación. ¿Qué necesito que pongas ahí? Porque la gente de CubaShop son exquisitos con eso. Nombre, apellido, nombre de la empresa, país, región, dirección, localidad, región de la provincia, código postal, teléfono, dirección de correo electrónico, información adicional. ¿Qué cosa es la información adicional? Ahí vas a poner, ojo, importantísimo, está descrito en la página del producto de Bitcoin, la billetera de Enjin que te acabo de enseñar en este teléfono, para cuando hagas el pago, la gente de CubaShop sepa a dónde tienen que pasar esos $50 en Bitcoin que tú acabas de comprar. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente ya ha hecho este proceso y al final no ponen una billetera, llega el pago, pagan y a los 2 días están reclamando, oye, que mira que no me ha llegado todavía el Bitcoin. People, si no pones una billetera, esa gente no son adivinos y no saben dónde es que tienen que pasar ese Bitcoin, ¿ok? Tienes que poner ahí, vamos a ver cómo podemos resolverlo enseguida. Yo tengo aquí la dirección de mi billetera Enjin, la dirección pública para recibir Bitcoin. Le doy a copiar dirección, vengo aquí a la información adicional, control V, y ahí estoy reflejando esa billetera a la cual yo quiero que me transfieran
la cantidad de Bitcoin que esté comprando en CubaShop. Sí, claro, por favor, he leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones. Piqui, piqui, paca, paca. Realizar el pedido y ahí vas a ver que te va a mandar para una página en la que te dice todos los pasos que tienes que hacer a continuación. Además de mandarte un correo con toda esta explicación y con todas estas facturas realizadas. ¿Qué tienes que hacer a continuación? Abrir Transfer Móvil de toda la vida. Está explicado aquí, pero yo te lo voy a modelar del lado de acá. Abres Transfer Móvil, te autenticas con Transfer Móvil. Si te das cuenta, mira aquí como dice nuestros detalles bancarios. 9200, piqui piqui paca paca, está ahí, eso puede variar, por eso no lo digo aquí en voz verbal. Eso puede variar, esos datos que están ahí. Y en Transfer Móvil lo único que tienes que hacer es, como ya hemos explicado en videos anteriores, en Banco Metropolitano, operaciones, transferir efectivo, vas a poner aquí el número de tarjeta, vas a poner aquí el monto a transferir, que tiene que coincidir con la cantidad que dice ahí, la moneda, en este caso CUC, el tipo de cuenta a operar es la tarjeta con la que tú vas a realizar esa transacción. Y el móvil a confirmar, importantísimo también, ahí vas a poner el celular 55 14 90 81 para que le llegue un mensajito de pago por móvil a ese número. Y ese número, una vez que le llegue el mensajito de pago por móvil con la confirmación de la transacción, más este pedido que está aquí, ya él sabe que eso se lo pagaron. ¿Viste qué fácil? Si quieres de verdad amarrar el pedido y tener una constancia de que hiciste esa compra satisfactoriamente, le vas a mandar un SMS al 55 14 90 81 con el número de pedido y con el número de transacción que te llegó a través de pago por móvil. Tú dirás, yo qué complicado. No, no es complicado, no es complicado, te lo resumo. Billetera, CubaShop, agregar al carrito, comprar, pagar, SMS al 55 14 90 81 con el número de transacción y el número de pedido de CubaShop. Se acabó. ¿Dónde está el número de pedido de CubaShop? En el correo que te llega o este que estás viendo aquí, que es el 5435 en este caso. Así de sencillo, así de fácil. ¿Por qué insisto tanto en todo este fenómeno? Además de mi insistencia de toda la vida que uses VPN, mira el video aquí de cómo usar VPN. Usen VPN para todo, excepto para consumir aplicaciones o servicios nacionales. Señores, lo que viene no es por inflar, no es por el hype, no. Lo que viene, lo que viene con servicios y lo que viene con maneras de resolver problemas cotidianos desde Cuba, de parte de Bache Cubano, porque es personal. Yo tengo en mi... Tenemos, porque yo también veo ese mismo problema y todos los días choco con ellos. Así que no solo es personal, sino que es personal y vamos a hacer algo sobre ello. Hay que trabajar encima de eso. Yo les recomiendo a todo el mundo que por favor empiecen a entender esta cultura, empiecen a comprar sus Bitcoin. Es verdad que es un mercado que fluctúa. El Bitcoin no es una cuenta de ahorro, no, pero es medio, un canal. Es un canal, es una manera, es un medio, es un flujo, es un río. No es para que tú te quedes con todo el río, es para que te montes en el río y vayas con él por ir para allá en un conjunto de cosas. Vas a poder hacer maravillas. Háganme caso. Compren con responsabilidad, pero empiecen a entender que es importante porque esto le va a resolver la vida a un bolón de cubanos. Es la única manera que tenemos por ahora, a menos que otras cosas cambien. La única forma que tenemos ahora mismo, los cubanos, de empezar a independizarnos globalmente y empezar a vender y empezar a comerciar con nuestros servicios por aquí, son las criptomonedas. Ya, no hay de otra. Por ahora, no hay otra. Es la solución. Los quiero, saludo a todos ustedes. Este video es el primero de una serie de 5. Así que prepárense, atentos a esta lista de distribución. Deben tener aquí al lado toda la listica de todos los videos que te recomiendo. Mírenlos. Y nada, nos vemos en una próxima emisión. Saludos a todos ustedes aquí abajo. Suscríbete, dale un like, comenta, pon la campanita, míranos en pista. Toda la muela. Chao, chao. A mí no me hagas caso, pero dice YouTube que tienes que ver ese video. Tienes que ver ese video. Dicen ellos eso. A mí no me hagas caso. Además de suscribirte, por supuesto. Pero tienes que ver este video, míralo, dale click ahí, dale.